Señor. Tuya es la honra por los siglos de Amén. los Oh, siglos. sí, bendito. Bendito seas. Gracias, precioso Padre. Amén. Así es, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, Saludos, buenas saludos. noches. Damos a todos en este momento, en este día tan especial. Damos la bienvenida a cada uno de los que están conectados, a cada uno de los que han dispuesto su tiempo, este momento, para colocarlo delante de las manos del Señor, honrando su nombre, alabando y, bueno, dispuestos a que sea Dios hablando a nuestras vidas en esta noche. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Bueno, buenas noches, amada iglesia, los que nos ven a través de las redes sociales. De verdad que un fraternal saludo. En esta noche traemos palabra de parte del Señor, conforme a la directriz que Él nos ha dado, conforme a la guianza que Él nos ha dado. Traemos palabra y continuamos con esta serie donde necesitamos entender verdaderamente quiénes somos nosotros en el Señor. Amén. Cuando hablamos de quiénes somos, habitualmente hablamos de los derechos que tenemos, de los beneficios que tenemos, pero no se ahonda mucho en la identidad, en el rol nuestro. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer un fuerte énfasis. Desafortunadamente, los tiempos que estamos viviendo son tiempos donde la sana doctrina se está sufriendo, Sí, es verdad. donde diferentes corrientes y movimientos se han venido levantando y han querido desvirtuar la palabra de Dios, donde muchos conceptos han penetrado y han hecho mucho daño con respecto a ese mensaje genuino de la palabra de Dios. Y hoy confundimos cosas como el asistir a la iglesia y ser hijos de Dios. Confundimos el hecho de que porque asistimos a la iglesia lo tenemos absolutamente todo. Y definitivamente la iglesia es parte del proceso de formación, de entrenamiento hacia nuestras vidas de parte del Señor. Pero el verdadero evangelio se vive cuando empezamos a caminar conforme a sus preceptos, conforme a sus designios, conforme a lo que Él ha establecido para nuestras vidas, y para esto necesitamos entender muchas cosas primero. Cuando hoy por hoy hablamos de muchas personas que asisten a una iglesia, pero ¿cuántas de estas muchas personas que existen verdaderamente están fundamentadas en Cristo? Y no tan solamente identificados con un estilo de vida, con un movimiento o con una idiosincrasia, sino verdaderamente poder entender de que Dios ha establecido diseños específicos en nosotros, de que hay una necesidad de Él y un sueño de Él de manifestarse en nuestras vidas y a través nuestro. Pero hasta que esto no ocurra en nuestras vidas, definitivamente la iglesia seguirá siendo considerado por muchos como la Cenicienta. Y quiero que me entienda este término, porque cuando hablamos de esas manifestaciones de poder, desafortunadamente se ven en la iglesia, pero no a través de los hijos de Dios todas. Sí, es verdad, Y pareciese que los ungidos o los superescogidos son algunos. Y lo que necesitamos entender es que este es el tiempo donde los hijos de Dios tienen que florecer, resplandecer y dar un verdadero fruto. Para nosotros poder entender y vivir, no es necesario que nos llenemos simplemente de conocimientos, de conceptos específicos, sino necesitamos entender de que más que una condición de vida, más que un estilo de vida, más que una forma de pensar, más que una filosofía, definitivamente es el reino de Dios manifiesto a través únicamente de los hijos de Dios. Si usted se da cuenta en la vida pública del Señor, desde el momento que Él inicia su vida pública hasta el momento que Él entrega su vida en la cruz del Calvario, que consuma la obra, el plan de redención, solo discipuló a 12. Manifestó a muchos su poder. Dice la Escritura que si se hubiesen escrito todos los hechos que el Señor hizo, todas las obras, todos los prodigios que Él hizo, no cabrían ni siquiera en todos los textos sobre la faz de la tierra. Y si la Escritura dice esto y reafirma esto, necesitamos entender de que es más que una forma de pensar. El verdadero evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo que estableció para nosotros, sus hijos, es mucho más. Y quiero hacer el énfasis en esto. Es mucho más que un club social llamado iglesia. Es mucho más que una forma de vivir. Es mucho más que un método religioso.
es mucho más que una forma particular de hablar y de proceder. Porque hay muchas de estas cosas que estamos hablando que son muy buenas, pero que definitivamente son el fruto. Y para poder vivir este evangelio necesitamos entender los parámetros que el Señor estableció, no solo los que nosotros queremos ver, sino los que el Señor ha establecido sobre su iglesia, sobre los hijos de Dios. Hoy por hoy, y lo digo con tristeza, corremos más por una titulación, corremos más por un diploma, corremos más por un reconocimiento de hombres y no nos preocupamos verdaderamente por entender el diseño que Dios estableció para nuestras vidas. Y queremos continuar con nuestra serie. Hoy en nuestra tercera parte de esta serie que habla acerca de que somos hijos del tercer día. Y hacer referencia a que somos hijos del tercer día, no como me lo decía alguien, pastor, eso suena como a película de terror, suena como a algo. No, definitivamente es poder entender el espíritu que está en nosotros, que habita en nosotros y anhela manifestarse a través de nosotros. Así es. Y cuando nosotros tenemos claridad en esto, definitivamente la vida en el Señor Jesucristo va a dar unos frutos verdaderos. Amén, así es. Como lo compartía ahorita mi esposo, tristemente ese dolor pues en la doctrina hoy por hoy, que cualquiera toma un texto y entonces arma su propia doctrina y su propio pensamiento, y entonces tenemos a un clic, ¿cierto?, del dedo, que cualquiera pudiera buscar un mensaje, pero no nos fijamos de dónde viene, cuál es la fuente, realmente esa persona que tal vez quiere explicar o hablar de ese texto, realmente de dónde viene, qué realmente es, si realmente es el Señor que está hablando a través de esa persona. Y entonces en esos momentos se está viviendo precisamente ese dolor, esa tristeza en la doctrina. Es verdad, se está sufriendo esa sana doctrina y se está buscando a veces muchas las cosas personales, olvidando lo que nos dice aún la palabra del Señor, ¿cierto? Que no seamos neófitos, y entonces se prestan y malinterpretan la palabra. Precisamente ayer leía sobre alguna persona que, hombre o mujer de Dios, alguna persona, y entonces antes de decir o de demostrar ese poder, esa unción, ese diseño que Dios declaró para su vida, ese propósito para desarrollar, hay una hoja de vida establecida, estudió en tal parte, hizo no sé qué, pasó por el seminario tal, o sea, unos renglones impresionantes. Y esto no es que sea malo. No es malo, claro. Pero no necesariamente es lo más importante. Pero no es la prioridad ni la fuente. La verdadera fuente está en realmente cuál fue el propósito que el Señor estableció para cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es el diseño que Él tiene también para cada uno de nosotros, para la casa espiritual donde pertenecemos? ¿Cómo es que realmente estamos obrando? Y realmente, ¿cómo somos como hijos de Dios? ¿Estamos desempeñando la labor, el propósito, el diseño que Él dejó para cada una de nuestras vidas? ¿Estamos haciendo lo principal y primordial de amar al Señor, pero también de obedecer a su mandato, a su palabra? Porque es que hoy por hoy hay mucho rebelde. Y entonces con eso de no querer obedecer, entonces simplemente hago mi pensamiento y busco y me junto con alguien que esté pensando o que me esté dejando llevar como yo quiero, ¿cierto? Y como hoy es tan fácil, entonces ¿cuánto hay que cuidar esa sana doctrina realmente? Entonces el título pareciera algo diferente, sí, pero realmente ¿hemos entendido lo que significa ser hijos de Dios? Hemos comprendido lo que significa seguir al Padre, seguir ese camino. Su palabra nos dice que Él es el camino, la verdad, ¿cierto? Que nadie llega al Padre si no es por Él. Él es nuestra vida. Entonces, hoy continuamos con nuestra tercera parte de hijos del tercer día. Entonces, vamos a escudriñar la palabra en esta noche. Quisiera decir algo pequeño antes de iniciar, y con respecto a lo que estabas diciendo. Es triste ver que hoy el conocimiento pareciese que para algunos es más importante que la comunión. Sí, es verdad, es verdad. Y no estoy en contra de capacitarnos, hemos gastado muchas horas preparándonos. Claro, porque no debemos ser neófitos. Y de formación, pero al final del ejercicio es definitivo, no podemos reemplazar la comunión por el conocimiento. Aunque el conocimiento es la base para que haya una revelación, pero no va a haber revelación si no hay comunión. Sí, no hay comunión. Y esto es algo que tiene que definitivamente ser la dieta perfecta de un hijo de Dios.
Es la forma en que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que nutrirnos Sí, Señor. y verdaderamente experimentar el poder entender y caminar bajo su perfecta voluntad y no Amén, bajo así nuestros es. propios deseos. Ujú. Escuchaba a alguien que decía, no, es que el sueño mío es ser teólogo. Y yo le decía, bueno, y cuénteme, ¿y teólogo? No, es que yo quiero ser teólogo. Yo le decía, ¿y con el diploma va a llegar a su familia? Y apenas se quedó viendo y me dice, ¿qué me quiere decir? Le dije, porque es bueno que esté estudiando, es bueno que se esté preparando, pero porque no es un poco más profundo y entra en la intimidad y que Dios le diga qué tiene que hacer para alcanzar su familia. Porque de qué nos sirve a nosotros ganar a miles y los nuestros. Perdidos. Entonces nuestro mensaje tiene que ser coherente y la calidad de vida que tenemos que vivir tiene que ser coherente a lo que el Señor ha establecido. Bueno, y con respecto a todo esto que hemos hablado, quiero invitarlos que vayamos a la Escritura y vamos a ver cómo definitivamente aquellos que se determinaron a creer, a vivir, a entender, a profundizar en la intimidad con el Señor, definitivamente fueron los llamados a dar el verdadero testimonio de esta resurrección del Señor Jesucristo Amén, en sus así vidas. es. Y creo que uno de los ejemplos más claros es la iglesia primitiva. Claro, y es donde vemos realmente cómo fue que inició, cuál es su La proceso iglesia y cuánto primitiva, alimento que pero dejó. ¿cuál eran las llaves ¿Cuál que era? ellos Así tenían? es. Ujú. O sea, ¿cuál era el mensaje de ellos? Ellos no solo decían que Cristo hizo milagros, sino que había una manifestación de gloria a través A de través de ellos. sus vidas. Y es bastante curioso hoy ver que muchos establecen sus opiniones, dan sus conceptos y dicen que estas cosas solo ocurrieron en la iglesia primitiva, pero que en estos tiempos no, como si el espíritu se envejeciese o si Sí, cambiase o ya no fuese vigente en estos Él es el tiempos, mismo ayer, hoy y como si por los siempre. designios de Dios se moviesen en los tiempos nuestros. Nuestro, sí. Y si nosotros no logramos entender que esto viene desde la eternidad hasta la eternidad y que esa Amén. manifestación es en nuestro presente y será a través de los hijos de Dios, Así es. para que nosotros podamos hablar de que estos hombres llegaran a tal dimensión, no fue simplemente por un evento que ocurrió en sus vidas. El apóstol Pablo fue transformado no simplemente porque tuvo el encuentro con el Señor en medio del desierto, como lo habla Hechos capítulo 9, no fue el evento, ese fue el inicio. Pero lo que verdaderamente ellos pudieron descubrir fue en la intimidad, en la comunión, en el secreto con Dios. Pero quiero que veamos lo que dice Hechos capítulo 4, desde el versículo 29. Este era el común denominador de la iglesia primitiva. Pero la característica especial sobre lo que ellos se movían, lo que ellos hablaban, lo que ellos hacían, lo que ellos decían, era el espíritu de resurrección de aquel que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, se manifestaba a través de los discípulos y a través de la iglesia en su iniciación. Tuvieron persecución, tuvieron momentos muy difíciles, pero fue esa manifestación de gloria, de ese espíritu de resurrección en ellos que definitivamente estableció la iglesia. Y es aquí donde usted y yo necesitamos entender qué es lo que está haciendo el Señor, qué es lo que el Señor sueña y cuál es el anhelo de Él para manifestarse en nuestras vidas. Así es. El anhelo de Dios no es que nos encerremos en 4 paredes y cantemos 4 canciones y salgamos de ahí y sigamos viviendo la misma vida. Ese no es el anhelo de Dios, sino que verdaderamente ese espíritu de resurrección esté en nosotros y se manifieste a través de nosotros. Y vamos a la escritura, Hechos capítulo 4, versículo 29. Amén. Y dice su palabra: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.
si nosotros empezamos a ver la escritura desde el versículo 29, vemos aquí la descripción de lo que está ocurriendo a través de la vida de los apóstoles. Pero para nosotros poder llegar a entender lo que dice el versículo 33, es necesario que hagamos el recorrido de estos versos. Y nos vamos a dar cuenta de que era la oración, la petición y que hacían ellos al Señor, de que permítenos llevar con denuedo la palabra. La palabra de Dios. O sea, Sí. cuando habla de denuedo, habla de autoridad y de revelación. Pero estamos hablando de que ellos vienen de un momento de comunión, de buscar a Dios, de unirse en el poder del acuerdo, acercarse al Señor y decirle: Padre, permítenos, concédenos que bajo tu Espíritu Santo, Señor, podamos hablar con denuedo la palabra, con denuedo la escritura. O sea, que cuando hablemos, Señor, esa palabra llegue hasta lo más profundo del corazón, que cuando hablemos haya revelación y haya el entendimiento, Señor, que lo que estamos hablando es lo que tú nos estás dando y que la gente logre entender y percibir que eres tú quien les estás hablando. Así es. Ellos no están hablando de un evento. Mire, cuando el Señor entrega su vida, muchos creyeron que definitivamente ya hasta ahí había llegado todo el tiempo del Señor Jesucristo. Y lo que muchos no lograron ver ni entender, aún de que vieron manifestaciones poderosas en Él y a través de Él. Aún dice la Escritura, y lo veíamos en la enseñanza pasada, 500 vieron cuando Él resucita por el poder del Espíritu Santo, pero solo 120 estaban creyendo. Esto habla de que 380 dijeron: no es para ahorita, será después, o vamos a analizarlo, o vamos a orar, vamos a pedir una confirmación. No sé yo qué pensarían esos 380, pero definitivamente estos 120 fueron los que permanecieron unánimes y juntos. Entonces, partiendo de este principio, desprende ese nacer genuino de la iglesia, es establecida la iglesia. Y la iglesia se manifestó a través de los discípulos, y los discípulos formaban más discípulos, y los discípulos, y se convirtió en una corriente, en una generación de discípulos. Y es la iglesia que hoy conocemos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que cuando ellos pedían denuedo, pedían confianza, pedían la fortaleza para llevar el mensaje, dice que muchas cosas ocurrían a través de sus vidas. Dice que no solo venían ellos a hacer manifestación de señales, prodigios y milagros. Lo que quiero que usted observe es el versículo 33. De Hechos 4, versículo 33. Ahí es donde encierra lo que estamos hablando, de esta generación de hijos del tercer día. Y dice la Escritura: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. El testimonio de los que ellos hablaban no era un evento que había ocurrido en sus vidas. El verdadero testimonio era la demostración de esa gloria que habitaba en ellos. El verdadero testimonio era la demostración del poder de Dios. Así es. No solo sanando personas, no solo libertando endemoniados, no solo manifestándose de esta forma, sino también con denuedo llevando el mensaje eterno. Para poder entender estas cosas necesitamos entender lo que consumó la obra de la cruz. Necesitamos entender los designios de Dios. Y les reitero, como lo hablaba en la enseñanza pasada, hay muchas de las cosas que nos han enseñado que la palabra de Dios no la estableció de esta forma, sino que fueron interpretaciones que se les dieron más desde el punto de vista teológico. Sí. Que con esto no quiero decir que esté mal, pero estas interpretaciones teológicas llevaron y castraron mucha revelación y entendimiento espiritual. Porque cuando hablamos de los parámetros teológicos, hablamos de los conceptos de ciertos hombres y pareciese que hasta ahí hubiese llegado la revelación y el entendimiento. Pero cuando ellos predicaban con denuedo, muchas de las cosas que Dios hacía ni siquiera ellos las podían imaginar. Entonces, cuando ellos dicen acá que predicaban con poder, no como evento, no como algo que ocurrió esporádico, sino que definitivamente ellos lograron entender que la resurrección del Señor Jesucristo es el hecho más importante en toda la historia, porque es ahí donde nosotros somos establecidos
verdaderamente como hijos de Dios por esa obra de la cruz, por esa resurrección del Espíritu Santo en la vida del Señor. Vamos a Romanos capítulo 1 y vamos a ahondar un poquito en estos conceptos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Me reitero, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 6. ¿Qué dice la Escritura? Dice su palabra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado del Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Vuélvelo a leer. Sí. Quiero que lo leas con entendimiento. Esa parte. Quiero que lo leas con entendimiento porque ahí hay unos grandes tesoros. Así Otra es. vez, Romanos 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. O sea que esto habla de un diseño. Mira que dice que aquí no dice la Escritura que Pablo, por un evento que ocurrió en la vida de él decidió cambiar. No, ahí no dice eso. Dice el mismo, palabras del apóstol Sí. Pablo, apartado. Esto Apartado habla para de que hay un plan. Así es. Y esto habla de que hay un plan y un propósito específico. Todo lo que el apóstol Pablo vivió fue definitivamente la base fundamental Amén. para que pudiese desarrollar el llamamiento por el cual había sido consagrado, Así es. apartado Sí, ya desde estaba. antes de la fundación del mundo. Ya estaba Pero establecido. miren lo que dice el apóstol Pablo. Este es el libro que escribe el apóstol Pablo a los romanos, pero dice en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Recuerde que la palabra apóstol quiere decir enviado. O sea, por quien recibimos la gracia, lo que no merecíamos, y el ser enviados para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. O sea, esto habla que en su vida y en la mía definitivamente hay un plan, un propósito de Dios establecido. Y esto no como cliché o como frase de cajón, pero cuando nosotros logramos entender, este es uno de esos misterios de los que habla la Escritura en el libro de Hebreos, en Efesios también lo habla, de que somos consagrados. Así es. Y consagrados, tenemos un concepto un poco escaso al decir que consagrados es cuando nos apartamos para Dios. Apartado. Y aunque la palabra consagrados sí quiere decir apartados, es porque consagrados quiere decir que fuimos consagrados por el Señor desde antes de la fundación del mundo. No estoy hablando de la doctrina de la predestinación, estoy hablando del sueño, del plan de Dios, el cual está establecido sobre nosotros sus hijos. Dice que fuimos consagrados, apartados, establecidos, Así es, guardados con un propósito. Y de esto es a lo que hablan los apóstoles, lo que leíamos ahorita en el libro de los Hechos. Ellos pudieron entender esto por la revelación del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Quiénes eran los apóstoles, los discípulos en tiempo de formación? ¿Quiénes fueron ellos? La piedrita del zapato del Señor, claro, formándolos. Pero ellos no pudieron verlo ni entenderlo. Es más, cuando lo vieron en la cruz, no entendieron todavía. Algunos de ellos, y hay historias particulares que hablan de que cuando definitivamente crucificaron al Señor, dijeron esto aquí se acabó. Por eso dice el Espíritu Santo, vayan y llamen a Pedro. ¿Para dónde estaba Pedro? Pedro estaba otra vez buscando sí,
¿cómo se llaman? Las redes para volver a pescar. ¿Por qué? Olvidó. Pero definitivamente sobre ellos no había venido el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de ellos, que ocurrió 50 días después de la crucifixión. Y nosotros tenemos que entender que todos estos tiempos tienen un significado. Eso, al tercer día, por el poder del Espíritu Santo, el Señor es resucitado. Después de la obra consumada en la cruz, el Señor es resucitado. Pero dice que cuando Él resucita una multitud con Él. Resucitan varios. Además de esto, dice la Escritura que se apareció a muchos. Muchos lo pudieron ver. Pero menos de la cuarta parte verdaderamente siguieron y entendieron. Así es. Y los que iniciaron la obra y los que empezaron el trabajo de la iglesia primitiva, lo hicieron bajo la unción del Espíritu Santo, pero sobre todo en la intimidad y la revelación. Y es aquí donde yo quiero que podamos entender. Es triste saber que muchos conocen la historia de Noé por la película que dieron, que toda la película es fuera del contexto bíblico. Sí. Pero usted le pregunta y dice, uy, muy buena la película de Noé, qué historia tan bonita, pero eso no se asemeja a la Escritura. Para nada. Para nada. La Escritura no habla de que hagan piratas. O sea, una cantidad de cosas que no tiene sentido. Entonces nos conformamos porque es más fácil así. Pero si nosotros lográramos entender que ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros. Amén. Hay una mala expresión que utilizamos, adentro de nosotros. No, es en nosotros. Y lo que somos por Él que está en nosotros. Así es. Y estar Él en nosotros y manifestarse a través nuestro es lo que nos hace verdaderamente poder experimentar como verdaderos hijos de Dios. Amén. Cuando hablamos bajo este entendimiento, necesitamos ver varios parámetros. Si nosotros no entendemos la resurrección del Señor Jesucristo, que es nuestra resurrección y nuestra apertura al reino de Dios sobre la tierra, definitivamente vamos a ser escasos y vamos a estar bajo filosofías y conceptos de hombres. Y ahí la verdadera diferencia del Evangelio del Señor Jesucristo y las corrientes religiosas o las doctrinas religiosas, que es lo que está ocurriendo. Pero sigamos avanzando porque el tiempo... Y vamos a Romanos 6, versículo 1. Romanos 6, ahí adelantico, unas hojitas más adelante, Romanos 6, versículo 1. Y dice su palabra, ¿qué pues diremos? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si no morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez, de una vez por todas, más en cuanto vive. El 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por más, en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto que estamos leyendo es muy profundo. Es muy repartirlo profundo. unas 3
dividirlo en unas 3 partes porque está hablando de algo muy profundo. Déjame leerlo. Esa primera parte. Dice el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo? Así, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí vemos varios conceptos muy importantes. Uno de ellos, necesitamos entender, no sé si usted ha escuchado la expresión, es que me volví cristiano, es que me volví no sé qué, o me volví no sé cuándo, o yo decidí hacer. Pero aquí la palabra no está diciendo eso. Aquí está diciendo que para poder verdaderamente experimentar una muerte al pecado, es más que una decisión de no hacer cosas que entendemos que a Dios no agrada. ¿Esto qué quiere decir? Que para que una persona deje de pecar, definitivamente es más que una buena intención. Así es. No, Señor, yo le prometo que no lo vuelva a hacer. Y al otro día 3 veces lo hacemos. Y volvemos, Señor, y se vuelve esto como un acto de contrición que no es genuino. Pero lo que sí está hablando la Escritura es que para morir a la naturaleza de pecado, necesitamos entender que somos bautizados juntamente con Cristo en vida. Pero que también somos bautizados en su sepultura y en su muerte. Esto habla de que el Hijo del tercer día, la naturaleza es cambiada. La naturaleza de la serpiente antigua es cambiada por la naturaleza de Dios en él, por la naturaleza del Espíritu Santo en él, del mismo Espíritu que levantó al Señor entre los muertos. Esa naturaleza es cambiada y como evidencia y como fruto nos da referencia de que la persona no vuelve a pecar, porque en él ya no mora el pecado, ni la naturaleza de pecado, sino que en él es manifiesta la naturaleza de divinidad y la gloria de Dios al ser bautizados en Cristo. Y cuando aquí habla la palabra bautizados, no está haciendo referencia de ir a las aguas, sino de ser introducidos en el reino de Dios. Y cuando una persona es introducida en el reino de Dios, definitivamente su fruto es morir a una vida de pecado. Vamos a Hechos 9, repasemos la vida de Pablo. ¿Qué ocurrió con Pablo? Ahí no dice que él fue a las aguas, en ningún momento, sino que el Señor le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Así es. Eres tú, Señor. Él sabía quién le estaba hablando. Y aunque sus ojos naturales fueron cerrados, el entendimiento espiritual en él empezó a ser expandido. Y aquí es donde necesitamos entender que lo que ocurrió en la vida del apóstol Pablo fue el bautismo en Cristo, que está hablando él en el libro de los Romanos. Murió a la naturaleza de pecado y sus ojos fueron abiertos al mundo espiritual, a que el reino de Dios se manifieste. Hoy, desafortunadamente, el concepto del reino de Dios habitualmente lo utilizamos es para hablar de dinero. Sí. Tenga mentalidad de reino, no tenga una empresa sino 10. Tenga mentalidad de reino, no tenga un carro sino 10. Tenga mentalidad de reino, no viva en tal lado sino en una mansión de no sé qué. Y ese no es el reino. Dios, tiene que tener el reino y vivir así. Y sí, no es. Pero no es lo que estamos leyendo acá. Y cuando nosotros logramos entender que ser bautizados en Cristo es ser inmersos en el reino de Dios, podemos entender que también somos introducidos juntamente con Él en su muerte y resucitados juntamente con Él por el poder del Espíritu. Así es. Vamos al versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirváis más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Repito, y si morimos con Cristo,
creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la palabra de Dios aquí es clara. La palabra es puntual. La palabra hace referencia de que la resurrección de Cristo es juntamente con nosotros, de que la heredad de Cristo es juntamente con nosotros, en nosotros y a través nuestro. Amén. Cuando hablamos de ser hijos del tercer día, no solo estamos hablando de ver manifestaciones sobrenaturales, sino de un caminar en el entendimiento y poder entender que el fundamento de nuestra vida es aprender a caminar conforme Dios lo ha establecido y que los lineamientos que Él estableció no son necesariamente de los que más se hablan, sino que definitivamente el fundamento del que Él estableció es a lo que nosotros debemos llamar el Evangelio del Señor. Y cuando nosotros empezamos a caminar en estas dimensiones y en este entendimiento y en esta revelación, logramos entender que muchas cosas que decimos a veces no son las más acertadas ni están en línea con lo que el Señor ha dicho. A veces hacemos cosas y decimos cosas más por agradar a los hombres que porque verdaderamente Dios lo haya dicho y lo haya establecido para nosotros. Es triste ver que hoy se enseña más un estilo de vida y decimos que es el Evangelio. Es triste ver que no tenemos los conceptos claros y que desafortunadamente para muchos el nombre del Señor Jesucristo es una estrategia más de un mercado por qué ahondar. Sí, tristemente se volvió mercado. Es triste poder confundir que cuando hablamos de algo gospel creemos que necesariamente es lo más espiritual y no necesariamente es eso. Creemos que adorar a Dios es cantar una buena canción y no necesariamente la palabra adoración hace referencia a esto. Hemos confundido presentar nuestras peticiones con tener comunión con Dios. Hemos confundido que escuchar el mensaje que yo quiera escuchar es lo que Dios quiere hablar a mi vida y no necesariamente es así. La madurez en la vida de un creyente es el fruto del proceder y el caminar de todos los días. Una persona que no tiene intimidad con su Creador nunca podrá entender las cosas del reino de Dios. Y para poder entender estos misterios se necesita la intimidad genuina, la comunión genuina, para poder entender todos estos conceptos tan profundos de lo que habla la resurrección, de lo que habla el bautismo, de lo que hablan los verdaderos fundamentos de nuestra fe. Cuando la palabra de Dios hace referencia de que hay unos fundamentos establecidos, necesitamos entenderlo. Cuando nosotros caminamos por lo que otros nos dicen y no por el entendimiento que el Señor nos ha dado, definitivamente nos convertimos en una religión más, en un estilo de vida más, en una proclamación de un culto más, y no caminamos como la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos entender que hay un plan específico en nuestras vidas, pero que las pequeñeces de este mundo nos están robando el tiempo, nos está robando la intimidad. Las pequeñeces de este mundo, mire, dedicamos 20 horas a trabajar y no tenemos 3 minutos para postrarnos delante de nuestro Rey, el que nos da la vida. Nos dedicamos a hacer y construir tantas cosas, tanto tiempo, tanto desgaste y cosas que definitivamente se pueden perder en un abrir y un cerrar de ojos. Pero si nosotros logramos entender estos misterios de los que habla la Escritura, podemos entender y llegar a estos niveles de revelación, definitivamente vamos a aprender a caminar como verdaderos hijos de Dios. Este tiempo estamos sufriendo la sana doctrina. Y cuando hablamos de la sana doctrina es porque hay una multitud de enseñanzas que se alejan de la verdad de Dios. Yo lo hablo por experiencia propia. A mí me tocó desaprender muchas cosas que daba por verdad, que daba por cierto, pero que definitivamente en la presencia de Dios el entendimiento Él me lo abrió
y pude ver y empezar a ver muchas de las cosas de las cuales hoy estamos hablando. De que ser hijo de Dios no es ser parte de una congregación o un ministerio, sino que verdaderamente nuestras vidas hablen de que hay un Dios que cambia y transforma vidas. De que aprender a caminar verdaderamente como un hijo de Dios no es porque tengamos una confesión de fe y no es tampoco porque tengamos una vida perfecta, sino que aprender a caminar como verdaderos hijos de Dios es poder entender que en nuestras vidas habita el mismo espíritu de resurrección que levantó a Jesucristo de entre los muertos y que a través nuestro Él anhela manifestarse para transformar y llegar a muchos, para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. La verdadera iglesia del Señor es la que camina conforme a sus diseños, conforme a su propósito perfecto. Y la iglesia que el Señor estableció somos usted y yo. Entonces hacemos un llamado hoy y la próxima vamos a continuar, nuestra próxima enseñanza, continuar con esta serie para que podamos entender. Dios no estableció una iglesia derrotada. Dios no estableció hijos para que le sean vergüenza. Dios no estableció hijos con verdades a medias. Dios nos llamó a vivir un verdadero evangelio de libertad. Y para que podamos caminar ese verdadero evangelio de libertad, necesitamos entender que el mismo Espíritu que levantó al Señor de entre los muertos, ese mismo Espíritu es el que habita en nosotros. Amén. Es ese mismo Espíritu quien nos da el denuedo para llevar el mensaje genuino del Evangelio. Ese mismo Espíritu es el que se manifiesta a través de nosotros, la iglesia, y que necesitamos entender que así como fuimos introducidos en Cristo, también hemos sido introducidos en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, que es lo que nos hace verdaderamente vivir genuinamente el verdadero reino de Dios, no lo que muchos llaman reino de Dios. Así es. Lograr comprender realmente lo que ha significado ese proceso, ese momento, esa labor de Jesús al haber pasado en la cruz. Y muchos diciendo en algún momento, sí, yo soy hijo de Dios porque asisto a una iglesia. Y entonces leyendo este texto, hay momentos o personas que uno ve que dice, no, pero supuestamente empezó el camino con el Señor, asiste a la iglesia, pero continúa haciendo cosas que no debe. Y aquí mismo el texto nos lo está diciendo. ¿Cómo es que si ya murió al pecado, continuamos pecando? O sea, realmente no comprendió lo que significaba y no realizó eso en su vida. Realmente no murió y resucitó con Él, no fue bautizado precisamente con el Señor, no fue sumergido en Él, no comprendió lo que significaba. Y eso es lo que necesitamos que entiendas esta noche. Eso es lo que el Señor habla a cada una de sus vidas, de que realmente comprendamos y entendamos que hay un diseño establecido, como lo leímos antes, hay un propósito para cada una de nuestras vidas, pero debemos entender qué fue y cómo es que sucede que usted y yo somos sumergidos en Él y somos nuevamente resucitados y somos llamados esos hijos del tercer día, porque resucitamos con Él, no estamos muertos. Así que el pecado ya no tiene cómo enseñorearse de nosotros, porque estamos en Él y con Él, y Él está con nosotros. Eso necesitamos comprenderlo totalmente. Así que ha sido la palabra que el Señor ha traído para cada uno de nosotros. Le pedimos mucho al Espíritu Santo que sea quitando todas esas vendas de sus ojos y que realmente logre entenderlo, todos esos velos. Mire, no está escondido. Aquí lo tiene usted en la palabra de Dios. Vaya a la palabra de Dios y que el mismo Espíritu Santo sea hablando cada vez. Terrible sería que estuviese vetado, que estuviese allá escondido. No, usted lo tiene en sus manos. No espere solamente a que otro le hable, sino pídale usted mismo en esa comunión al Espíritu Santo que sea abriendo su entendimiento y dándole esa sabiduría que usted necesita para comprender lo que realmente es caminar con el Señor. Creo que esa ha sido la palabra en este momento, en este día. Así es. Para cada uno de nosotros. Y bueno, continuamos en nuestra próxima transmisión. Continuaremos con esta serie que definitivamente, si nosotros logramos entender y logramos caminar así como Él lo ha establecido, verdaderamente daremos un fruto. Así es. Vamos a orar en esta noche. Vamos a saludarlos. Primero, antes de orar, vamos a saludarlos a todos ustedes. Regálame los saludos ahí porque aquí no. Bueno, Claudita, Dios te guarde, te bendiga, que siempre estás ahí, juiciosita de la primera, así como cuando estábamos en el templo, la primera en llegar. Dios te bendiga.
Jenny, bendiciones. Jenny Pineda, qué bendición. Miriam, Carlos Rosso, Dios les bendiga. Leo Basville, bendiciones. Qué bueno que estén esta noche conectados, que estemos aquí. Pastores Hernández Mesa, Pastora Yolanda, Pastor Giovanni, qué bendición que estén también aquí en este momento. Días sin vernos con él. Muchos días. Ya estamos a días también de lograr vernos nuevamente. Desde Bogotá, mami, Dios te bendiga. Qué bueno también que estés allí conectada. Hasblady, Andrés, Sofía, Edward, bendiciones. Doña Nancy, Doña Anita, Dios les guarde. Qué bendición también que estén conectados. Carlos Rosso, Alejandra, Dios te guarde. Qué bendición allí con Alejandro también recibiendo palabra del Señor. Tatiana Forero, qué bendición. Hola, también que poder saber de ti nuevamente. Reciban esta palabra del cielo realmente. No, si usted desea, cuando terminemos, vuelva y escúchela y realmente medite y que sea el Espíritu Santo hablando a sus vidas y obrando en cada uno de ustedes. Creo que vamos a orar en este momento. Ora, por favor. Recordándoles que el sábado también continuamos con nuestro servicio 8 de la noche a través de esta plataforma. El lunes tenemos nuestro tiempo de altar familiar 8:30 de la noche a través de la plataforma Zoom. Por favor, no se desconecte. Para poder ayudar y mantener esa comunión a través de del devocional diario en la plataforma del altar familiar a través de Zoom. Y las parejas pendientes que estamos a días de tener un momento también como parejas que necesitamos, ¿cierto? Algo bonito que viene también por ahí. Entonces vamos a orar en esta noche. Ora, por favor. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo, por esa palabra, precioso Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas, en cada vida, Señor amado, que está recibiendo esta palabra de Dios, bendito Padre Santo, Señor. Declaramos, creemos y confesamos, Señor amado, que hay cielos abiertos, Padre amado, sobre cada familia, bendito Dios, que ha decidido caminar contigo, bendito Padre Santo, que ha decidido, Padre Santo, Señor, continuar, Padre amado, tomados de tu mano, Señor amado. Declaramos bendiciones sobreabundantes, como dice tu palabra, Señor amado, que somos cabeza y no cola, Padre Santo, Señor, que el bien y la misericordia nos acompañan todos los días de nuestras vidas, Señor amado. Padre Santo, declaramos, Padre amado, que contigo, Padre Santo, Señor, vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria, bendito Rey de Reyes. Hoy, Padre Santo, Señor, tu verdad, así es, Señor, que seas tú, bendito Dios, obrando en cada una de nuestras vidas, dándonos de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu gracia, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos cada familia, bendito Dios, cada vida, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y a ti damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y toda la alabanza en este tiempo, precioso Padre amado. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, bendito Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya. Bueno, bendecimos, nos despedimos en esta noche, pero seguimos caminando en línea conforme a lo que el Señor nos ha dado y mucho ánimo. Dios es bueno, Dios es fiel. Amén. Y cuánto más para con sus hijos. Señor los continúa bendiciendo. Muchas gracias. Mucho. Dios les bendiga. Dios los guarde.